y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicana, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Este lunes estaremos compartiendo con el maestro Caonabo Suárez, al cual esperamos que Natanael haya podido enviarle el enlace. En el segmento anterior estuvimos escuchando a nuestro compañero puertorriqueño Fernando Quiles y su visita de este independentista, héroe independentista Heriberto Marín Torres acá a la República Dominicana. Recordar que estuvieron en La Romana ofreciendo una conferencia que fue uno de los lugares donde don Pedro Albizu Campos visitó para recabar respaldo al proceso independentista del pueblo puertorriqueño en su visita a nuestra patria allá por el año 1927. Es importante esta visita porque los pueblos de antillanos, sobre todo Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, han tenido una historia común y han tenido un soporte uno con el otro. Y si Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, el cuerpo de ese pájaro entonces sería República Dominicana. Es decir, ahí está el pájaro completo. Y por eso es interesante esta visita que ha girado el don Heriberto Marín Torres a nuestro país para refrendar ese respaldo que hemos tenido las islas mayores de las Antillas en los procesos libertarios en cada uno de los pueblos. Recordar que Máximo Gómez, nuestro general Máximo Gómez, fue una figura importante en la liberación del pueblo haitiano del Imperio Español, y también que Eugenio María de Hostos fue el forjador de la educación laica y progresista en República Dominicana. Pero ya tengo ahí al maestro Caonabo Suárez, con quien conversaremos acerca de la teoría del espacio, la teoría del universo. Bienvenido, maestro Caonabo Suárez. Sí, muchas gracias, Ponserrat, por tu invitación. Estamos aquí a tus órdenes. Se escucha bajito, maestro. Sube el audio. Okay, mira, está ahí. Se escucha mejor ahí. Bueno. Maestro, en la actualidad ha habido muchos avances en la teoría espacial y se han hecho innumerables descubrimientos. Parece que cada día se descubren nuevos universos, se descubren nuevas galaxias, se descubren nuevos planetas que pueden ser habitables. ¿Cuál es la importancia de que los estados tomen en cuenta esta asignatura tan maravillosa y que nos da tantos descubrimientos día a día? Bueno, primeramente debo decirte que efectivamente cada día se descubren nuevos objetos en el universo a miles de millones de años luz de aquí. Y eso nos va cada día dando una idea clara de cómo es nuestro universo, nuestra tecnología, nuestras cosmologías, y de cómo debemos dar seguimiento día a día a esos descubrimientos. Respecto a la necesidad de la educación en la ciencia espacial en la República Dominicana, eso está determinado por el hecho de que en el mundo
es una de las ciencias punteras en el campo de la investigación científica y tecnológica. Por tanto, cualquier país que quede rezagado o atrasado en esa investigación de esas ciencias y que su juventud no se inserte en su discusión, conocimiento y aprendizaje, pues entonces el país quedaría en una situación de cierto modo dificultosa para poder avanzar al ritmo de cómo avanzan por lo menos las naciones de estadios medios como la República Dominicana y los demás países de América Latina, que ya muchos de ellos imparten la docencia de la ciencia espacial, particularmente la licenciatura en astrofísica y astronomía. De modo que aquí se hace imperativo que el Ministerio de Educación y el Ministerio y las universidades, el Ministerio de Educación Superior, coordinen acciones para que la ciencia espacial comience a ser conocida, por lo menos con los pasos elementales, fundamentales, tanto en las escuelas y particularmente en los liceos y en las universidades, comienzan a implementarse los pasos necesarios y del lugar para que la ciencia espacial pueda avanzar y crecer en la República Dominicana como algo sumamente valioso e imperioso en los tiempos actuales en que vive el mundo. Maestro Caonabo, en ese sentido, se necesitaría una infraestructura específica para abordar la enseñanza de las ciencias aeroespacial. ¿Está el Estado dominicano preparado o ha pensado o tiene previsto instalar eh, esta, esta infraestructura para que se pueda lograr estudiar la ciencia? Adelante, maestro. Muy bien, una cuestión técnica aquí. Mira, realmente toda la cosa va de acuerdo al orden de necesidad. Las condiciones reclaman lo que hay que hacer. En la presente situación que está el conocimiento y el estudio de la ciencia espacial en la República Dominicana, pues no reclama en absoluto que exista ninguna infraestructura de manera inmediata para comenzar su conocimiento. Nosotros estamos en la etapa de los inicios primarios de la ciencia espacial, es decir, conocer sus fundamentos, sus leyes fundamentales, sus principios, qué es la ciencia espacial, hacia dónde camina y cuál es su objetivo a alcanzar con ella. Entonces se requiere comenzar a hacer una especie de difusión científica, como estamos haciendo nosotros ahora aquí, para su conocimiento en los medios de comunicación social a nivel general, tanto tradicionales como en las nuevas tendencias de información que tenemos. Entonces, eso luego que se lee un firme conocimiento, según vamos avanzando y según se vayan creando condiciones, y según en los liceos y escuelas y en las universidades se sienta la necesidad de la ciencia espacial. Entonces eso dará lugar a que se realicen cursos, se hagan conferencias, y luego eso pase a una condición de que se establezcan quizás, y se debería ser el objetivo, licenciatura en astrofísica y astronomía. Todas esas cosas son claves iniciales. Hay que comenzar la difusión científica en ese orden, la ciencia espacial. Y eso dará como resultado entonces que se haya vamos a decir, una aceptación juvenil a nivel general, tanto a nivel de sociedad como a nivel de las universidades y de las escuelas y los liceos, para que esta ciencia comience a avanzar y entonces nacerán como un laboratorio de investigación espacial, que sería algo muy valioso y fundamental. Podríamos tener como objetivo también poner satélites dominicanos en órbita para manejarlos desde aquí, conocer muchísimos factores que tienen que ver con la meteorología, la agricultura y una serie de factores, y uno de los más importantes, las comunicaciones. De modo que
Esas son las cosas que debemos ir caminando y aspirando en marcha hacia adelante. Y la cosa más importante es que el desconocimiento de la ciencia espacial y sus avances actuales también limita el conocimiento de las demás características de las demás ciencias, porque las ciencias van todas mancomunadas en desarrollo. Una cada de estas aporta un vector, y cada vector es uno que se asocia a cómo vamos a ir avanzando todo hacia adelante. Entonces, la ciencia espacial es fundamental que en las escuelas, en los liceos y en las universidades comience a darse de valor para que nuestra inserción en el campo tecnológico y el desarrollo tecnológico del país para su progreso y bienestar de la población necesita que se comience a hacer este importante trabajo. Y repito, lo primero, la difusión científica de la ciencia espacial por todos los medios en la República Dominicana. Eso significa que para implementar eso necesitaríamos ingenieros electromecánicos, ingenieros mecatrónicos, ingenieros en sistemas de las TICs que pudieran confluir para conformar un equipo multidisciplinario que nos lleve a nosotros poder implementar esa carrera de las ciencias del espacio, maestro Caonabo. Bueno, eso es necesario, pero nuestro nivel de desarrollo no nos puede llevar ahora a pensar en esas condiciones. Nosotros pudiéramos tener un satélite que no requeriría, requeriría una infraestructura de conocimiento y de profesionalidad. Y eso lo tenemos aquí. Lo único que necesita es especialización, determinada especialización. Y aún así se puede hacer aquí todavía, así como estamos. Si hubiese las condiciones, la voluntad para que se hiciese. Entonces, esas son cosas necesarias, pero la primera parte no significa enviar un cohete al espacio, que requiere una infraestructura sumamente ya más sofisticada, sino satélite, que lo puede enviar, incluso no lo puede enviar a cualquier otro país y ponerlo en órbita. Y desde aquí entonces se controla y se maneja y viene a las condiciones dominicanas sobre todo. Entonces, o sea, el espacio dominicano sobre todo. Entonces, todo eso es necesario, pero es un proceso evolutivo de desarrollo. Aquí tenemos suficiente ciencia y tecnología ya implantada, en la cual se puede participar para hacer avanzar. Ahora bien, ¿qué se requiere? Especialización en esos conocimientos de la ciencia espacial, allá donde conocerlo, donde hacerlo, donde practicarlo, como cuestiones elementales. Pero no se referiría a una situación de muy alta tecnología en la actualidad, como sería en la Unión Europea o en Estados Unidos, nada por el estilo. Pero que podemos incluso tener un satélite en el área sin necesidad de esa infraestructura. Adelante, maestro. Bueno, me surge la siguiente interrogante. Con el sistema educativo actual que tenemos, tanto a nivel de básica, media y universitaria, es posible iniciar la implementación hacia una carrera de las ciencias espaciales en República Dominicana, maestro Caonabo Suárez? De inicio no sería posible porque no tenemos nada hecho. No tenemos ningún paso dado, ningún corto camino ya realizado. Se requiere, como te dije, que comencemos la difusión científica en el aspecto de la ciencia espacial, que se creen los mecanismos para eso, usando todos los medios posibles. Y todo eso va a ir generando las condiciones para que entonces se creen esos aspectos necesarios que está señalando, porque sin ellos no podemos tampoco avanzar. Ni la República Dominicana puede insertarse en el ámbito de la ciencia espacial sin esas bases fundamentales, sin esos conocimientos. Pero ¿qué ocurre? Que con esta labor que se comience a desarrollar como primaria, van a comenzar a crearse las condiciones para que la juventud se inserte. Y las universidades, todo esto debe tener como... Lo cual quiere decir... Ajá, adelante.
Adelante. No, entonces la difusión sería el primer paso a dar en términos de la consecución de la carrera en el área de la ciencia espacial. La difusión científica, porque no tenemos ni siquiera los estudiantes con la idea de que eso existe y aún no existe. Pues tenemos que impregnar a las escuelas dominicanas, a los liceos dominicanos, a las universidades, juventud dominicana, donde quiera que se encuentre, que la ciencia espacial también es parte del objetivo para ser profesionales de mucho éxito y servir a su país y a sí mismo. Entonces necesita que se impregnen las ideas de los dominicanos, sobre todo su juventud, que esta es una ciencia puntera en el mundo actualmente. De modo que hasta que no se realice y se vea como una necesidad para la República Dominicana, pues entonces cualquier proyecto que se presente de improviso no tendría ningún valor. Y además que ese no debería ser el objetivo. El objetivo es la difusión del conocimiento científico en el campo de la ciencia espacial y entonces de ahí surgirá a ir avanzando. Ese proceso de discusión podría iniciarse por la Universidad del Estado, maestro, con un programa hacia los centros de educación media de todo el país. Bueno, sería lo ideal, pero puede hacerse en cualquier otra universidad que cree las condiciones para que ello fuese así, esté dispuesta y tenga la voluntad. Porque esas son las cosas fundamentales. Ahora bien, el Estado es el que maneja los recursos públicos y por tanto ha de ser el más interesado en que el país se oriente en determinada dirección para que avance y se desarrolle, sobre todo en el campo científico. Y por tanto, la unidad del Estado debería ser la más interesada y debía ser el soporte para que el Estado promueva la ciencia espacial y para que surjan las condiciones para crear los profesionales necesarios para esa ciencia y entonces se creen las infraestructuras que den soporte a la ciencia espacial en la República Dominicana y se logren los objetivos que necesariamente habrán de ser dominar los cielos dominicanos para desde así controlar muchísimos factores que son de importancia para la República Dominicana. Ahora voy a meterme en el plano político en términos de que hemos cedido espacios importantes, sobre todo en el espacio aéreo, a otras naciones, el control de nuestro espacio aéreo y el control incluso de nuestro espacio marítimo recientemente ha sido cedido a Holanda. Eh, entonces, ¿cómo podríamos desarrollar una ciencia espacial cuando el control de nuestro espacio aéreo y de nuestro espacio marítimo está en manos de otros países, no está en manos del gobierno dominicano, maestro Caonabo Suárez? Bueno, de verdad te digo que no tenía esa información, pero si ha sido así, creo que es un error, porque ninguna nación puede supeditar la protección de su territorio, porque es lo mismo, el espacio aéreo y el espacio marítimo es como si fuera parte del territorio, como si fuese tierra firme de una nación. Entonces, supeditar que la vigilancia, control de ese espacio aéreo y marítimo esté en manos de una nación de extranjeros, pues entonces eso significaría que estamos parte de nuestra independencia, porque en el espacio y en el son muchas las cosas que existen desde el punto de vista, vamos a decir, de aprovechamiento de lo que eso ofrece para una nación, por ejemplo, en el mar del petróleo, hay muchísimos factores de valor para una nación y por el aire está también todo cuanto entra y sale y que tiene que ver con la seguridad de la nación. Entonces yo no conocía esa información, pero si existe, me parece que es un paso negativo para la República Dominicana. Y además está el hecho de que nosotros hemos tenido muchos ingenieros que han construido por sí mismos algunos artefactos y pudiera ser
que nosotros ya pudiésemos construir drones con el logo hecho en República Dominicana, porque ingenieros en electrónica y en mecatrónica ya tenemos. El Instituto Tecnológico de las Américas tiene una carrera, un técnico en mecatrónica, y tenemos muy buenos ingenieros electrónicos en el país, que podría eso desarrollar una industria de drones que nos daría un acceso a la economía mundial con la venta de los drones. ¿Cómo abordar eso, maestro Caonabo Suárez? Eso es muy importante. Aquí existe realmente ya base tecnológica para entrar en la creación y producción de elementos tecnológicos de alto rendimiento, o sea, de alto valor agregado, lo que implicaría mayores ingresos de divisa al país. Ahora bien, eso requiere la transferencia tecnológica todavía, porque nuestros conocimientos son no tan específicos, ni tan generales, ni tan abundantes. Tenemos las bases fundamentales para comenzar a avanzar y desarrollar, pero con la transferencia tecnológica, estableciendo industrias que se dediquen a ese tipo de tecnología, pues estaremos más rápido. Esta tecnología requiere ciertas bases clave para su instalación y eso requiere la activación de esa transferencia tecnológica. Y esos técnicos que señala realmente tendrían un nicho para como el ser humano necesario para que esas empresas desarrollen. Ahora necesita desde el Estado una política más activa, más para transferencia tecnológica, que es una cuestión que no requiera inversión económica. ¿Perdón? Bueno, usted sabe que acá los inversores nuestros apuestan sobre lo seguro, y esto es algo que estaría por verse, y lo que es la inversión privada en ese sentido sería bastante exigua. Tendría el Estado entonces que asumir todos los costos de esa producción, diría yo, científica, porque es científica naturalmente. Tendría el Estado que asumir todos los costos. Bueno, los laboratorios espaciales en todo el mundo son del Estado, no son privados. Hay instituciones privadas que hacen por espacial y ciencia espacial, pero cuando se trata de laboratorios espaciales, normalmente son estados, los gobiernos. Sin, sin embargo, vemos muchos multimillonarios que están invirtiendo en las ciencias espaciales y en el desarrollo tecnológico también. Eso es cierto, pero no se prohíbe ni se impide esas inversiones. Lo que ocurre es que se trata, por ejemplo, de laboratorios espaciales, que es una cosa diferente a tener estaciones para crear cohetes para el espacio, ya es distinto. Los laboratorios espaciales son centros de investigación permanente del espacio y esos centros están controlados normalmente por los estados. Primero por las inversiones que hay que hacer, su sostenimiento, y porque es interés y debe ser interés del Estado que sirva a su nación y a su país y a su pueblo. Entonces, por ejemplo, el laboratorio de Greenwich, que fue establecido en 1700 en Alemania, todavía está vigente, pero eso es del Estado. Así los laboratorios principales de Estados Unidos son del Estado. Ahora, hay muchas empresas privadas que trabajan en el espacio y producen elementos del espacio, producen tecnología, envían cohetes al espacio y a la vez dan apoyo al Estado en cualquier nación. Por ejemplo, China, por ejemplo, son compañías privadas regidas por el Estado. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, como es el sistema capitalista, los dueños del capital tienen libertad para invertir en cualquier empresa y actúan de manera independiente de la política del Estado. Ahora bien, normalmente colaboran y eso pasa en Estados Unidos y eso pasa en Europa. Entonces, por ejemplo, existe un laboratorio de física que es internacional en toda Europa. Ese laboratorio está a 7 kilómetros bajo la cordillera de los Alpes.
en Europa. Entonces, todo eso, ese laboratorio es el colegio de ladrones, que es de investigaciones físicas, y hasta ese nivel, porque quiere aislarse de todo el sistema que existe, vamos a decir, por encima de la Tierra, en el planeta Tierra, en su estado, en el espacio como en la superficie. Es decir, que hay colaboración, pero normalmente Eso los es laboratorios estatales. A mí me gustaría, ya que estamos finalizando nuestro tiempo, nos quedan unos 2 minutos nada más, que pudiéramos abordar una propuesta de hoja de ruta para implementar en nuestro país una licenciatura en ciencias del espacio, que pudiera elaborarse un borrador o algo así, maestro Caonabo Suárez, si fuese posible. Bueno, eso comenzaría con despertar las voluntades de quienes deciden, para que la ciencia espacial pueda crecer y avanzar en la República Dominicana, y hasta sea conocida de manera científica. Requiere esa voluntad porque sin esa voluntad no puede haber avance ni desarrollo, porque se requiere que los principales sean la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque ellos son los que sentarían las bases para ese desarrollo. Entonces eso comenzaría con lo que hemos estado hablando hasta aquí, la difusión científica de manera general por todos los medios posibles, conferencias, cursos, talleres de todo tipo, de modo que en las universidades y en las escuelas se levante el ánimo y el deseo de conocer la ciencia espacial y de insertarse en ella. Eso incluso sería muy bueno para, sobre todo, los colegios, las escuelas y los liceos, porque realmente les daría un sentido de existencia como estudiante de más Pero valor a los estudiantes. Se sentiría muy comprometido y estoy seguro que lo aceptarían todos y aumentaría la calidad de la educación dominicana. Muchas gracias, maestro. Gracias por acudir a nuestra invitación. Dejamos el espacio abierto para que sigamos conversando en este sentido, porque el desarrollo tecnológico está arropando a todo el mundo y no debemos quedarnos atrás. Así que gracias por compartir sus opiniones en este su espacio Voz para el Cambio. Llegamos al final. Mañana recuerden que a partir de las 7:30 un equipo de profesionales estará brindándoles las noticias nacionales e internacionales. Maestro Caonabo Suárez, un placer inmenso. Muchas gracias, el placer fue para mí, siempre estamos a tus órdenes.